No te das cuenta de lo adicto que estás a la comida hasta que no haces un ayuno prolongado. Y esta ha sido mi experiencia de esta semana en la que he hecho un ayuno de 36 horas. Tengo que decir que no era el primer ayuno prolongado que he hecho. Hice uno de 56 horas hace poco tiempo y prácticamente todos los días hago casi un ayuno de 24 horas y sí o sí todos los días ayuno intermitente. Quiero contaros mi experiencia con todos estos tipos de ayuno a lo largo de todos estos años que llevo haciéndolo, el por qué lo hago, qué dice la ciencia sobre ello y qué conclusiones podemos sacar de esto, y el por qué realmente considero que es una práctica que todo el mundo debería introducir en su día a día. Así que si te interesa este tema, quieres empezar a hacerlo o ya lo estás haciendo y quieres saber lo que dice la ciencia al respecto, quédate porque contaremos todo esto y mucho más en el podcast multipotencial de Renace. Algo que me gusta hacer mucho es preguntarme el porqué de las cosas, es algo que hago mucho como multipotencial, e investigar hasta el fondo. Y creo que es importante pensar en el por qué comemos. Y es que es algo que hacemos todos los días de manera rutinaria, pero muy poca gente se pregunta realmente qué necesidad tiene de comer, por qué estamos comiendo, qué es lo que hace nuestro cuerpo con esa comida. Porque muchas veces lo tomamos como un placer y saciamos ese placer y la comida tiene un componente emocional muy fuerte, pero es que tenga ese componente emocional tiene un sentido evolutivo. Y es que realmente tenemos que pensar que cuando nuestros ancestros estaban vivos, que es cuando se formó nuestro genoma, nuestro metabolismo, era una época en la que había escasez de alimento, es decir, no teníamos la abundancia de alimento que tenemos a día de hoy, ni muchísimo menos. Por tanto, en ese contexto tenemos que entender que el cerebro es normal que desarrollara mecanismos para buscar alimento y aprovechar cuando hubiera alimento para comérselo, todo lo que pudiera, ¿no? Para cuando hubiera una época de escasez, tener reservas suficientes para sobrevivir. Bien, a día de hoy evidentemente no estamos en esa situación y nuestro cuerpo todavía no ha evolucionado para entender eso y por eso tenemos muchos mecanismos que nos dificultan el tema de la abundancia de comida, ¿no? Cómo compaginarlo con toda esta abundancia de comida, más concretamente cuando hablamos de azúcar o carbohidratos, ya que es precisamente lo que el cerebro más pide y que cuando aparecía en la naturaleza una oportunidad teníamos que aprovecharla 100%. De hecho, me acuerdo que hace poco vi un documental de un francés que se iba a convivir con distintas tribus y lo grababa en un documental que creo que estaba en Amazon. Y era muy interesante ver cómo muchas de las tribus, cuando encontraban un panal de miel, y esto no se daba simplemente en una, sino en varias tribus que vivían en zonas donde había abejas, cuando encontraban un panal de miel se volvían locos, literalmente escalaban o tumbaban árboles y cogían la miel a pesar de que les estaban picando muchas abejas. Veías abejas en la boca, como les picaban y a ellos les daba igual porque estaban preparados o entrenados para aguantar ese dolor y simplemente querían conseguir la miel porque es un recurso tan escaso y tan potente para ellos que literalmente dejan que les pique una colmena entera de abejas para poder conseguirla. Por tanto, quiero que veáis con este ejemplo cómo el cerebro es realmente propenso a pedirnos buscar esos alimentos y el por qué se nos dificulta tanto en el mundo moderno cuando intentamos controlar nuestra alimentación o querer comer un poco mejor, cómo estamos realmente programados para ser adictos a ese tipo de alimentos. Pero no vamos a hablar ahora mismo de esto, sino que vamos a hablar de lo contrario, que es el no comer. Ese periodo en el que nuestros ancestros no tenían acceso a alimento y tenían que dejar de comer. Me gusta hacerme la pregunta de por qué necesitamos el alimento, ya que realmente, si lo pensamos fríamente, cuando nosotros comemos, lo que hace nuestro cuerpo con el alimento es extraer de ahí unos nutrientes y unos electrones. Y de esos electrones consigue la energía necesaria para mantenernos con vida. Y esto es muy importante porque al final, si reducimos esto, nos surge la pregunta de cuánto necesitamos comer, ¿no? ¿Qué cantidad? Si estamos comiendo demasiado a día de hoy, que ya os digo que sí, y cuánto realmente necesita el cuerpo comer.
Y otra pregunta es que, ¿qué pasaba cuando había escasez de alimentos si el cuerpo tuvo que desarrollar evidentemente algún sistema para sobrevivir en esas épocas, incluso aprovechar para hacer ciertas cosas que no iba a hacer cuando hubiera alimento? Y eso es el ayuno. Y ahora voy a hablaros primero de mi experiencia y de uno de los beneficios del que no se suele hablar, pero que considero que es muy importante del ayuno. Y luego vamos a hablar de la ciencia y de cómo el ayuno realmente, si pensamos en este contexto evolutivo, tiene todo el sentido del mundo que se estén encontrando tantos beneficios. El primer beneficio, como os he dicho, no está muy hablado, y es el de a nivel mental. Y es que esto no está tan estudiado con la ciencia porque es más difícil, pero a nivel mental tengo que decir que cuando tú voluntariamente te expones a algo estresante, como es dejar de comer, aparecen muchas emociones, muchas sensaciones que son interesantes de analizar y de descubrir, y que no puedes hacerlo de otra manera, que no podrías tener esas sensaciones si no hicieras esto. Y es que cuando hacemos ayuno intermitente no es tan como fuerte esa sensación, aunque para una persona que no esté nada acostumbrada podría serlo, pero hacer un ayuno intermitente de 16 horas, por ejemplo, es relativamente sencillo y es rápido de adaptarse a él. Cuando pasamos a un ayuno ya de 24 horas, empieza a complicarse la cosa, y sobre todo si nos vamos a ayunos de 36, 48, 56 o incluso más horas, pues cuanto más tiempo, más se nos complica y empiezan a surgir una serie de emociones muy interesantes. Y es que lo primero que sientes es que tú, si tienes bien gestionado tu metabolismo y has probado el ayuno anteriormente, no vas a sentir hambre. Quiero decir, tu cuerpo, tu barriga, tu estómago no te va a pedir alimento, no vas a sentir ese rugido de estómago incómodo, ese incluso mareo de estar pidiéndote comida, pero tu cerebro sí que te está pidiendo alimento. Y esto es muy curioso, ver esa desconexión entre cuerpo y mente, como el cuerpo está rindiendo perfectamente, estás haciendo tu día a día y no te está pidiendo comer. De hecho, tienes una sensación de ligereza, de, por así decirlo, como más... No sé, te sientes bien realmente, te sientes capaz de hacer cosas, pero tu mente está constantemente pensando en comida. Si huele algo, si ve algo de comida, te va a pedir que lo cojas, que te lo comas, y tienes que estar luchando constantemente contra tu mente, que lo que quiere es mantenerte con vida y que cojas ese alimento y te lo comas para cuando no haya. Lo que tu mente no entiende es que siempre hay comida y siempre vas a tener comida en el mundo moderno en el que vivimos. Entonces aparece esa dualidad, esa separación de cuerpo-mente que es muy curiosa y que te das cuenta realmente de eso. Y luchar contra eso es muy beneficioso, porque estás diciéndole a tu mente, sí, tú me estás pidiendo esto, yo lo sé, pero yo voy a decidir, no voy a dejar que tu instinto me diga lo que tengo que hacer. Yo he decidido hacer esto, he decidido voluntariamente ponerme en esta situación de estrés. Sucede algo parecido con los baños de agua fría, y voy a decirte que no. Yo te gano la partida, por así decirlo. Y esto nos ayuda mucho a tener más disciplina en un futuro con otras cosas que son muy importantes en la vida, como en el trabajo, los estudios, las relaciones, etc. Y esa disciplina es un músculo que se tiene que trabajar, y con el ayuno lo trabajamos. Y si nos vamos a ayunos un poquito más prolongados, como podrían ser el de 56 horas que hice, empezamos a notar ya sensaciones de mucho foco mental y como una cierta introspección que la haces sin darte cuenta. Empiezas a mirar mucho más para adentro, empiezas a estar como más conectado contigo mismo. Y bueno, pues creo que no es casualidad que en muchísimas religiones y textos bíblicos se hable del ayuno como esa conexión con Dios, ¿no? Y bueno, quería hablaros de este, para mí, uno de los beneficios más grandes que tiene, que es ese beneficio mental y de trabajo de la disciplina de conexión con uno mismo, para introduciros este tema del ayuno y despertaros un poquito pues esas ganas de probar esta práctica. Y ahora vamos a entrar a hablar de los beneficios más científicos a nivel metabólico, porque tiene muchos. Y uno de los más importantes
que creo que hay que mencionar a día de hoy, que es muy necesario, es el de la control de la glucosa y de la insulina. Y es que se ha visto en varios estudios, como siempre dejaré los estudios en las notas del episodio para que podáis entrar vosotros a revisarlos, pero se habla de que se hizo una extensa revisión de toda la evidencia que había y se descubrió que el ayuno podía mejorar esa regulación de la glucosa en sangre, aumentas la sensibilidad a la insulina, reduces marcadores de salud importantes como la presión arterial, los perfiles de lípidos, es decir, de colesterol, y incluso en modelos animales se vio cómo podía el ayuno intermitente prolongar la vida útil del animal y luchar contra enfermedades neurodegenerativas, cáncer o enfermedades cardiovasculares. Y esto tiene mucho sentido con el siguiente estudio, y es que varios estudios, no es simplemente uno, han demostrado que el ayuno favorece la autofagia. Esto de la autofagia es muy importante y se habla mucho en redes últimamente de ello. No es más que nada que el proceso, el mecanismo biológico de limpieza celular. Nosotros durante el día, para mantenernos con vida, el cuerpo se estresa. Se producen ciertos estresores, radicales libres, se dañan células, componentes de las células, y el trabajo de la noche es reparar todo eso. Bien, el problema de esto a día de hoy es que para hacer eso necesitamos melatonina por la noche. Si no tenemos la suficiente melatonina acumulada, y esto se produce por un exceso de luz azul, de pantallas, de campos electromagnéticos y una falta de luz solar, no podemos hacer estos procesos y por tanto se nos van acumulando desechos, productos de células dañadas que en un futuro son potencialmente cancerígenos, tenemos más probabilidades de contraer todas las enfermedades que os podáis imaginar a día de hoy. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante asegurarnos de que el cuerpo pueda limpiar esto. Lo primero es regular esos ritmos circadianos de los que he hablado en otro episodio, evitar la luz azul por la noche, pero para darle una ayuda al cuerpo, el ayuno es una herramienta brutal. Y es que se ha visto cómo el ayuno activa la autofagia, ¿de acuerdo? Por tanto, ayunar ya nos está diciendo que nos va a ayudar si tenemos ciertas enfermedades o si no queremos acabar teniendo ciertas enfermedades a limpiar todos estos desechos. Esta autofagia se ha visto más, como por así decirlo, más presente en ayunos más largos. Es decir, un ayuno intermitente podría ayudar, aunque ayuno intermitente yo lo recomendaría para procesos de quizá pérdida de peso o querer regular tu metabolismo a nivel energético, como la glucosa, la insulina y una ayudita. Creo que el ayuno intermitente lo deberíamos hacer absolutamente todo el mundo, porque yo siempre abogo por 2, como mucho 3 comidas, pero 2 comidas al día, y por tanto ya estás haciendo un ayuno intermitente. Pero cuando nos vamos a ayunos un poquito más prolongados, entre 24 y 72 horas, empezamos ya a activar mecanismos de limpieza como la autofagia, un poquito más profundos, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que se activa todavía más tras las 24 horas de ayuno y el punto máximo es entre las 36 y 48 horas, esa autofagia. Por tanto, el ayuno de 36 horas que he hecho esta semana y que a partir de hoy voy a hacer todas las semanas, todos los jueves voy a ayunar, esto es un reto personal que me he puesto y voy a ir documentándoos por aquí cómo me voy sintiendo, pero todas las semanas, todos los jueves quiero hacer un ayuno de 36 horas, es decir, miércoles por la tarde última comida, jueves no comeré nada y viernes por la mañana comeré, ¿de acuerdo? Con esto lo que busco es esa autofagia, no solo eso, sino que cuando hacemos un ayuno prolongado de al menos 36 horas, se empiezan a activar hormonas como la IGF-1, que promueve la regeneración del sistema inmune y la regeneración de las células madre hematopélicas, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Básicamente, cuando hacemos un ayuno prolongado, activamos esa autofagia, esa regeneración celular, pero no solo eso, sino que si el ayuno es de mínimo 36 horas, empiezan a regenerarse, a volverse a generar células madre. Y esto es muy importante porque las células madres son las que luego se diferencian, se le llama diferenciar como
una célula madre puede acabar siendo pues una célula del corazón, una célula del hígado, una célula de la piel, ¿vale? Y esto es muy importante ya que van a donde se necesita para regenerar o para volver a sanar ciertas partes del cuerpo. Y se ha visto que un ayuno de 36 a 48 horas reduce la hormona IGF-1 en un 30% y activa las células madre para regenerar esos glóbulos blancos y rejuvenecer el sistema inmune. Esto es algo alucinante. Y cuadra con lo que os estaba diciendo al principio, de que tendría que tener un sentido a nivel evolutivo, que el cuerpo hubiera desarrollado un mecanismo para hacer mientras ayunaba o mientras no había alimento, y que no podía hacer cuando sí había alimento. Y aquí lo tenemos. Cuando teníamos alimento y estábamos comiendo, teníamos que aprovechar y usar nuestro metabolismo, nuestra energía, nuestros recursos para procesar ese alimento, sacarle los nutrientes, sacarle la energía, como por así decirlo, hacer toda la digestión completa del alimento y almacenar todo lo que pudiéramos. Y cuando hubiera escasez de alimento, tendríamos que aprovechar para hacer otro sistema, que sería el de reparar todo ese daño producido por el trabajo de mantenernos con vida. ¿Qué sucede a día de hoy? Que si no ayunamos, no hay época de escasez de alimento, ese proceso de reparación no se da y estamos constantemente comiendo. Y esto es un problema a la larga, ya que no le permitimos al cuerpo repararse, no permitimos que haya esa autofagia, esa regeneración de células madre y por así decirlo, reciclaje de productos de desecho. Se van acumulando y llega un momento en el que puede aparecer cualquier enfermedad. Otro de los beneficios asociados al ayuno, y es que esto es bastante lógico, pero cuando entramos en un ayuno, el cuerpo no solo mejora la sensibilidad a la insulina, sino que empieza a utilizar las grasas como combustible. Y esto es bastante importante y bastante, por así decirlo, necesario. Cuando nosotros tenemos escasez de alimento, tenemos unas reservas que el cuerpo almacena energía en forma de grasa. Esta grasa no es para nada mala, simplemente es una reserva de energía. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, como comemos mucho, en exceso, y muchas veces al día, esa grasa, ese exceso de energía, se va acumulando, ¿no? Y nosotros, ya no es por un tema de calorías, que no creo en el sistema de calorías, tengo un episodio hablando de ello, sino por un tema hormonal. Y nosotros necesitamos darle un tiempo a nuestro cuerpo para utilizar, nuestro estado por defecto, por así decirlo, tendría que ser el de usar las grasas como combustible, el de estar en cetosis. Y tendríamos que empezar a usar otros tipos de combustible, como podría ser el de la glucosa, en momentos muy puntuales de esfuerzos máximos o cuando encontrásemos alimentos como la miel. Bien, el ayuno favorece esto, ya que cuando tú tienes escasez de alimento, llega un momento en el que tu cuerpo ya no tiene glucosa, ya no tiene glucógeno en los músculos ni glucosa en el hígado y tiene que empezar a fabricarla por sí mismo y empezar a usar la grasa para ello. Y empieza a usar la grasa como combustible. Y esto es muy importante, entrar en cetosis, ya que los cuerpos cetónicos se ha visto cómo ayudan mucho y el ayuno afecta a la energía mental, estado de ánimo y la claridad cognitiva. Es decir, que aunque al principio el ayuno te puede generar algo de irritabilidad, ya que estás sin comer y al principio puede ser un poquito chocante en este mundo en el que vivimos rodeados de alimento, cuando pasas las 24 horas empieza a mejorarte la claridad mental y el enfoque, y esto lo vais a notar un montón, y es que cuando estáis trabajando de repente estaréis mucho más enfocados en la tarea, tendréis una sensación de ligereza muy grande, y se observó que había en este estudio una mayor producción de catecolaminas, que básicamente es dopamina y noradrenalina, tras las 36 horas de ayuno. Esto tiene todo el sentido, ya que el cuerpo ahí lo que está haciendo es activar un mecanismo que te permite ir en busca de alimento. Cuando nosotros ayunamos, lejos de lo que podamos pensar, de decir, ostras, no tengo alimento, seguro que el cuerpo entra en modo reposo y va a estar descansado. No, al contrario, el cuerpo entra en modo activo, entra en un modo de vamos a buscar alimento. Y ahí activas dopamina, noradrenalina y empiezas a querer buscar esa comida. Por tanto, estarás en un estado mucho más enfocado, porque tendrías que estar mucho más atento para encontrar el alimento, mucho más enérgico para moverte y desplazarte para buscar el alimento, y esto a día de hoy lo podemos aprovechar para trabajar, para momentos de entrar en estado de flow,
etc. Así que el ayuno no solo nos va a ayudar a nivel metabólico, sino que a nivel de claridad y enfoque es una herramienta muy poderosa. Porque el cuerpo, como os he dicho, no entra en modo ahorro, sino en modo reparación y búsqueda de alimento. Por tanto, a las 36 horas de ayuno estás potenciando el sistema inmune y produciendo más células madre. Lejos de debilitarte, el ayuno profundo te vuelve más claro y energéticamente más eficiente. Y con 36 horas de ayuno activas el programa de limpieza celular y autofagia. Ese sería un poco el resumen. Además, ofrece unos beneficios a nivel mental muy potentes que no vais a poder experimentar con otra cosa. Así que esta práctica del ayuno está recomendada 100% y tenéis que hacerla y decirme en los comentarios si habéis probado el ayuno alguna vez, cuándo ha sido vuestro máximo de ayuno. El mío ha sido 56 horas, como ya os he dicho, y ponerme todo esto en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio del podcast multipotencial Renace.